Así importante es. Perdón. Entonces, el metabolismo celular nosotros lo dividimos en tres partes. La primera se llama glucólisis, la segunda se llama ciclo Krebs y la tercera se llama fosforilación oxidativa. Esto es un esquema resumido. La glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa en la que se obtienen dos moléculas de piruvato. Esto no les dice mucho, es cierto, pero es importante que sepan que la glucólisis puede ocurrir bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas, es decir, si hay oxígeno o no hay oxígeno, la glucólisis ocurre igual. ¿Dónde ocurre la glucólisis? Es importante siempre situarse en un punto en el plano, en el citoplasma. Acá no hemos entrado a la mitocondria. La glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula. ¿Qué coste tiene? Dos moléculas de ATP por molécula de glucosa que es degradada. O sea, acá se gasta ATP. El ATP no lo hemos definido, pero el ATP es la molécula que funciona como moneda de intercambio energético. Es decir, todos los procesos metabólicos que vamos a usar, cada vez que requieren energía, esta energía va a ser proporcionada por una molécula que se llama ATP, adenosín trifosfato. Es una molécula de adenina que se encuentra unida a tres grupos fosfato. Entonces, se defosforila, es decir, pierde un grupo fosfato, y esta pérdida de grupo fosfato le entrega energía a otros procesos. Entonces, es importante generar ATP, porque es, insisto, nuestra moneda de intercambio dentro del metabolismo energético. Entonces, vamos a tener un coste de ATP, sin embargo, vamos a tener una ganancia de 4 ATP por molécula de glucosa degradada. Entonces, vamos a tener un neto de 2 ATP por glucosa. No es tanto, de hecho es bastante poco. Luego viene el ciclo de Krebs, en que el piruvato que teníamos acá pasa por una descarboxilación, en que se convierte en acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A pasa por un ciclo metabólico en que se obtiene poder reductor, que es una molécula bastante compleja que no me interesa que vamos en mayor profundidad. Pero el poder reductor es importante que sepan que después será empleado en la fosforilación oxidativa. Esto puede sonar un poco extraño, pero cuando veamos por partes cada uno de los procesos va a quedar un poquito más claro. El ciclo de Krebs es exclusivamente aeróbico, es decir, si no hay oxígeno, no hay ciclo de Krebs, así de simple. ¿Y dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial, es decir, dentro de la mitocondria, en su matriz, en su plasma. ¿Cuál va a ser la ganancia? Principalmente poder reductor. Es lo más importante. Pero además gana una molécula ATP por acetilcoenzima A, pero como se obtienen dos piruvatos, ambos piruvatos se van a convertir en acetilcoenzima A, entonces por cada molécula de glucosa hay dos ciclos de Krebs. Se lo voy a explicar cuando lo vamos en detalle. Pero lo que tienen que saber es que por cada acetilcoenzima A se genera un ATP. Por tanto, si es que el ciclo ocurre dos veces, debido a que se forman dos piruvatos, entonces se van a obtener dos ATP por cada molécula de glucosa. Y la fosforilación oxidativa es el uso del poder reductor obtenido en el ciclo de Krebs para fosforilizar moléculas de ADP, es decir, adenosín difosfato, con dos grupos fosfato, y formar ATP, que es el adenosín trifosfato. De esta forma, esta forma es como se forma el ATP. Tenemos una molécula de adenosina que tiene dos grupos fosfato, le agregamos el tercero, eso es adenosín trifosfato, ATP. Es de metabolismo exclusivamente aeróbico. ¿Y dónde ocurre esto? En la cresta mitocondrial. ¿Cuál va a ser su coste? Va a emplear todo el poder reductor que se obtuvo tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, y su ganancia va a ser de 26 a 28 ATP por molécula de glucosa. Es decir, el grueso del ATP se obtiene en la fosforilación oxidativa. Recuerden, en la cresta mitocondrial. Entonces vamos a ir viendo por detalle cada uno de ellos. Este es como el resumen ejecutivo. Vamos a partir por la glucólisis. La reacción global de la glucólisis es que la glucosa que tenemos con dos ADP más dos fosfato inorgánico va a formar dos piruvatos más bastante poder reductor y ATP y agua. Esta es la reacción global. Sin embargo, la glucólisis no es nada simple. La glucólisis son de hecho 10 reacciones. Acá tenemos la glucosa que se fosforila. Acá está el gasto de ATP. Se forma una glucosa 6-fosfato. Después una isomerasa la convierte en una fructosa 6-fosfato.
Y así, tenemos un montón de reacciones. Acá es dividida la molécula en dos, en una dihidroxiacetona fosfato y un glicaldehído fosfato. Y esto va a formar piruvato. Y esto que está acá también va a formar piruvato. Por eso es que se obtienen dos piruvatos a partir de una glucosa. Entonces, recuerden que la ruptura de la molécula de glucosa, que puede ser bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas, en el citoplasma, el coste son 2 ATP, se obtienen 4, y la ganancia entonces va a ser de 2 ATP, que no es tanta energía, pero sí otros resultados que tenemos son importantes, por ejemplo, la obtención de piruvato y de poder reductor. No es mucho poder reductor, pero va a ser importante también. Entonces, la glucólisis son 10 reacciones que terminan en la obtención de piruvato y ATP y poder reductor. ¿Qué va a pasar después? Este piruvato, que tiene 3 carbonos, se va a descarboxilar y va a formar aceticoenzima A. La aceticoenzima A, que tiene 2 carbonos, se va a juntar a una molécula que se llama oxaloacetato, que tiene 4 carbonos, formando, por lo tanto, una molécula de 6 carbonos. Y pasa lo que se llama el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, llamado así por el citrato. Entonces acá vemos cómo pasa por distintos pasos, que no quiero que se aprendan de memoria por ningún motivo, pero esto va a terminar en oxaloacetato. Pasa por esta reacción, esta, hasta llegar al oxaloacetato. Y el oxaloacetato, que tiene 4 carbonos, se va a unir al segundo acetilcoenzima A, que viene del segundo piruvato, que viene de la glucólisis, y va a hacer este ciclo nuevamente. Y por eso es que habíamos dicho que se obtiene un ATP por acetilcoenzima A, pero 2 ATP por glucosa, porque a partir de cada glucosa se va a obtener 2 acetilcoenzima A. Pero lo más importante de decirlo que no es realmente la cantidad de ATP que se obtiene, sino que es la cantidad de poder reductor. Es mucho poder reductor. Este poder reductor se llama principalmente NADH. NADH. No quiero que veamos como el detalle del NADH, pero ese poder reductor va a ser fundamental en la última parte de la respiración celular. Luego, pasamos a la fosforilación oxidativa, que está antecedida de un fenómeno que se llama cadena transportadora de electrones. Fíjense bien. Acá tenemos la glucólisis y acá lo que tenemos es el resumen de la glucólisis y del ciclo de Krebs, pero con especial énfasis en la cantidad de poder reductor que se ha obtenido por cada una de sus procesos. Entonces acá la glucólisis se obtiene 2 NADH. Acá en la transformación de piruvato a acetilcoenzima se obtiene 2 NADH. Y acá en el ciclo de Krebs se obtiene también NADH, NADH, FADH2 y NADH. Esto es el poder reductor. Y acá les muestro dónde se obtiene. ¿Y cuál es la gracia del poder reductor? Que el poder reductor va a activar la cadena transportadora de electrones. Fíjense, sé que el poder reductor del ciclo de Krebs es obtenido dentro de la matriz mitocondrial. Entonces va a mandar estos hidrógenos hacia el espacio intermembrana. Y esto va a activar la cadena transportadora de electrones desde este complejo a este, pasando por el citocromo C y el complejo 4. ¿Cuál es la importancia de esta cadena transportadora de electrones? Que dan pie a la fosforilación oxidativa, fíjense. Notar que acá las imágenes están invertidas. Acá tenemos, en esta imagen tenemos acá el espacio intermembranal y acá la matriz mitocondrial, y acá está al revés. Acá está la matriz mitocondrial y acá el espacio intermembrana. Fíjense que el tráfico de hidrógenos es hacia arriba y acá el tráfico de hidrógenos es hacia abajo. ¿Sí? Es importante hacerles ver esto porque puede inducir a confusión si es que no queda claro. Entonces, la fosforilación oxidativa consiste en el uso del poder reductor del ciclo de Krebs para fosforizar moléculas de ADP y formar ATP. ¿Cómo? Bueno, esto ocurre en la cresta mitocondrial y se usa todo el poder reductor y se puede obtener de 26-28 ATP por moléculas de glucosa, de la que fue degradada al principio y pasó por el ciclo de Krebs. ¿Y cómo? Como se concentra en el espacio intermembrana los protones, estos protones van a estar muy concentrados, entonces van a salir a favor de su gradiente de concentración, van a salir hacia la matriz mitocondrial. Y esta salida va a generar una rotación de este motor que se encuentra acá. Este motor lo que va a generar es energía, y esta energía va a permitir que, en este sitio se catalice la fosforilación del ADP, es decir, que el adenosin difosfato se una a un grupo fosfato
y forme ATP. ¿Cómo funciona esto? Bueno, fíjense, acá tenemos el rotor. Este rotor se forma porque sale los protones, el hidrógeno es bombardeado desde un lugar hacia el otro. Este bombardeo, esta salida masiva de hidrógeno, genera que esto gire. Y este giro le da energía al sitio catalítico. Entonces, en este sitio catalítico, lo que tenemos es que se forma, se entrega la energía necesaria para poder fosforilar el ATP y formar ATP. Entonces, así es como se obtiene energía que después se convierte en energía química que puede ser usada en todos los procesos metabólicos. Por eso es que el ATP es una moneda de intercambio. La ATP sintasa es una molécula ubicada en la membrana mitocondrial interna formada por dos complejos principales. El complejo F0, que es este motorcito que se encuentra impulsado por la salida de protones, la salida del espacio intermembrana hacia la matriz de la mitocondria. Y el complejo F1, que es el sitio catalítico en el cual se forma el ATP. Acá podemos ver, estas son representaciones de energía. Entonces, esta energía, las enzimas la van a aprovechar para poder unir ADP a fosfato y formar ATP, porque se requiere energía para eso. Esto es un poco más avanzado, pero la teoría del acoplamiento quimosmótico de Mitchell explica que la energía generada por la cadena de transporte de electrones se emplea para producir ATP a partir de la reacción ADP más fosfato inorgánico. Este es lo importante, que toda esta cadena de electrones tiene por finalidad este proceso que está acá, que es la fosforilación oxidativa. Entonces, esto puede ser un poco enredado, así que vamos a hacer un resumen final de todo esto. La glucólisis se obtiene 2 ATP y 2 NADH. Estos 2 NADH van a producir en la parte final 3 a 5 ATP. La oxidación del piruvato solamente se obtienen 2 NADH que van a permitir que obtengamos al final 5 ATP. En el ciclo del ácido cítrico, o el ciclo de Krebs, se obtiene ATP directamente y 6 NADH y 2 FADH2. Y estos van a permitir en total 15 ATP más 3 ATP, 18 ATP. Esto va a formar de 30 a 32 ATP. Este es el poder reductor, recuerden, que llega a la cadena transportadora de electrones y proporciona la energía necesaria para poder dar pie a la fosforilación oxidativa. Por tanto, la ecuación final para la glucólisis vendría a ser que la glucosa, cuando la oxidamos, forma agua, dióxido de carbono y de 30 a 32 moléculas de ATP. Por supuesto que acá tendremos que poner también el ADP y el fosfato inorgánico, pero para que quede claro solamente en funciones de bioenergética, esta sería la ecuación global de la respiración celular. Es bastante más complejo de lo que parece. Esto es, de hecho, una especie de resumen de una gran cantidad de reacciones bioquímicas. Esto es lo que se llama como el mapa de la bioquímica. Acá están las distintas rutas metabólicas cruzándose entre sí. Cómo pasamos de moléculas de glucosa al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs pasamos a formar aminoácidos o ácidos grasos, y está por el ciclo de Krebs. Es una cadena interminable. Si es que a alguien en el futuro le interesa la bioquímica, es bueno que se empiece a familiarizar con estos esquemas. Esto, por supuesto, no se lo voy a preguntar, pero sí me interesa que vean que todo esto está en un contexto que es aún más complejo. Vamos a terminar esta clase con el último organelo, que son los cloroplastos. En verdad son los plastidios, pero el más común son los cloroplastos. Son organelos exclusivos de las células eucariontes de organismos fotosintéticos. Es decir, son organelos que solamente están en células eucariontes de organismos que pueden hacer fotosíntesis. Por ejemplo, las plantas. Se encuentran limitados por una doble membrana. Esto nos recuerda un poco a la mitocondria, ¿verdad? Están limitados por una doble membrana. La membrana externa tiene porinas y es permeable a moléculas, y esto es tremendamente importante, como ver más adelante, para facultar el proceso de fotosíntesis. La cavidad interna se denomina estroma y contiene ADN bicatenario propio y ribosoma 70S, como los bacterianos. Bicatenario significa ADN de doble hebra, tal como el ADN de doble cadena, tales como el ADN de la mitocondria o el del núcleo celular. Contienen vesículas llamadas tilacoides, fíjense acá, las tilacoides, cuyas membranas se encuentran los pigmentos necesarios para la fotosíntesis, como la clorofila, las xantófilas, los carotenoides, etc. Y proteínas transportadoras de electrones y enzimas.
Acá vamos a ver también una microfotografía electrónica de transmisión, me parece, sí, transmisión, en la cual se puede ver el estroma y los granos. Los granos están formados por un conjunto de tilacoides.